Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Deuteronomios, capítulo 6, versículos del 1 al 9, será la base del sermón del día de hoy. Deuteronomios, capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice así el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque has dirigido nuestros pies a este lugar para escuchar tu palabra. Permite que esta palabra el día de hoy nos confronte, pero a la vez nos traiga esperanza, nos dé esperanza. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, nunca olvidaré el momento en el que por primera vez tuve en mis brazos a Caleb. Sí, eso no se me va a olvidar. Me sentí abrumado de orgullo, emocionado y con ansiedad ese día. Y cuando lo tenía en mis brazos me di cuenta que no había marcha atrás. Me había convertido en padre. Y de verdad ha sido placentero. Cuando recuerdo esa imagen, cuando por primera vez tuve a Caleb aquí en mis brazos, de verdad que le agradecí a Dios por esa bendición. Los padres, especialmente los primerizos, a menudo tienen sentimientos de anticipación e incluso miedo. Sentimos miedo. Nos preguntamos si estamos listos. Nos preocupamos de algo que vaya a ocurrir o suceder y que no sepamos qué hacer en ese momento. Tenemos miedo de cometer errores, que nuestros hijos vayan a ser afectados de una manera irreparable. Y entonces vivimos con esa lucha. ¿Y qué hacemos? Buscamos recursos para ayudarnos, ¿sí? Buscamos a nuestros propios padres para obtener un poco de sabiduría y cómo guiar a nuestros hijos. Y la pregunta para nosotros hoy es: ¿de qué manera nosotros acudimos a la Escritura constantemente para aprender cómo ser padres? Y la respuesta es, indiscutiblemente, pocas veces acudimos a la Escritura para ver qué dice, para ver qué nos enseña. Pocas veces. Y hoy vamos a aprender, hablando entonces en ese sentido, vamos a aprender lo siguiente. Basado en el texto que leímos de Deuteronomios capítulo 6, del 1 al 9, encontramos esto que la Escritura nos enseña, que tú y yo somos educadores y debemos enseñar de forma bíblica a nuestros hijos, en primer lugar, a vivir bajo autoridad. Entonces el tema que quiero tratar con ustedes es esto:
somos educadores. Tú y yo somos educadores. Y lo primero que debemos enseñar es que nuestros hijos aprendan a vivir bajo autoridad, que conozcan. Y cuando hablamos de vivir bajo autoridad, tenemos que preguntarnos, ¿quién es nuestra autoridad? ¿Quién es nuestra autoridad? El versículo 4 de Deuteronomio 6 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Somos llamados a conocer quién es nuestra suprema autoridad y en consecuencia a someternos bajo esa autoridad con toda humildad. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de autoridad suele haber mucha confusión. Primero, no sabemos quién es nuestra autoridad. Muchas veces nuestros hijos no saben quién es la autoridad en la casa. Imagínense, si nuestros hijos no saben quién es la autoridad en casa, yo estoy seguro que poco va a saber si Dios es su autoridad también en su vida. Nuestra cultura no acepta la autoridad. La cultura en la que vivimos hoy no acepta la autoridad. Y no es solo que no nos gusta estar bajo autoridad, sino también que no nos gusta ser autoridad. Y a veces muchos padres optan por ser amigos de sus hijos. Sí, es mi amigo, somos amigos. No, usted es autoridad. Dios lo puso ahí como autoridad de su casa, de sus hijos. Y lo primero que tú debes saber es que tú tienes una autoridad que Dios te ha dado. Dios te ha llamado a ser autoridad en la vida de tus hijos. Por lo tanto, usted representa a Dios. Es un representante de Dios porque es autoridad y Dios lo ha puesto ahí. Somos educadores y debemos enseñar de forma bíblica a nuestros hijos a vivir bajo autoridad. Pero para ello yo tengo que ser primero ejemplo. Yo debo modelar a mis hijos que estoy viviendo bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? Eso es lo primordial. Por eso, hermanos, como padre, no debes de criar y educar a tu hijo como te parece, ¿sí? O de la forma en cómo te enseñaron, sino como agrada a Dios. Debemos educar a nuestros hijos de la forma en cómo agrada a Dios. Y la Escritura confirma eso que estamos diciendo. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice así: yo lo he elegido. Y esto hace referencia a Abraham. Lo está diciendo el texto. Dice la Escritura: yo he elegido a Abraham. ¿Para qué, hermanos? Dice ahí el texto: para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. La Escritura está diciendo aquí: yo he elegido a Abraham. ¿Para qué? Para que instruya, para que eduque. O sea, es la responsabilidad que tenemos como padres. En otras palabras, diríamos entonces que Abraham está cumpliendo la agenda de Dios, es decir, está llevando a cabo una agenda, pero es la agenda de Dios y no su propia agenda. ¿Sí? Es por ello que la Escritura, ahí en el versículo 2 dice: para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Dios dice que su meta es que los israelitas y sus hijos y sus nietos teman al Señor guardando sus mandamientos. Y los padres son las personas por medio de las cuales los mandamientos de Dios son comunicados. Nosotros comunicamos los mandamientos de Dios. Entonces, si tú quieres saber cómo lo estás haciendo, te voy a poner un ejemplo para ver si realmente nosotros estamos siendo autoridad de nuestro hogar.
la autoridad que Dios nos ha dado. Y aquí va un ejemplo. Muchos dicen, ¿qué quieres para desayunar hoy? ¿No te gusta la avena que te preparé? ¿Te gustaría otra cosa? Esto, hermanos, parece muy bondadoso y educado, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que en realidad está pasando? El niño está aprendiendo que él es quien toma la autoridad. Él es quien toma las decisiones. Y los padres solamente dan las opciones. No sé si les ha pasado que llega un momento en una edad en que nuestros hijos ya no quieren vestirse como nosotros les indicamos. Te vas a poner esta playera, este pantalón. Y ya nuestros hijos no quieren. Y desde ahí ellos están tomando ya las decisiones. Y nosotros la estamos permitiendo. Y entonces nos convertimos en padres que solamente están ahí para dar opciones, nada más. Damos opciones. Y no estamos representando la autoridad. ¿Sí? La autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Estamos entonces faltando ahí, hermanos. Por eso estamos hablando hoy. Somos educadores y debemos enseñar de forma bíblica a nuestros hijos a vivir bajo autoridad. Yo tengo que ejercer la autoridad que Dios me ha conferido, que Dios me ha dado. La tengo que ejercer. No tengo que dar opciones. Tengo que ejercer la autoridad. Y puedes no estar de acuerdo. Dice, no, pero es que entonces vas a ser un padre, una madre muy drástica. No se trata de ser eso. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autoridad, también tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios de corazón. ¿Sí? Dios nos ha dado la autoridad. Somos educadores, porque Dios lo quiso así. Y nosotros tenemos que enseñar de forma bíblica a nuestros hijos a amar a Dios de corazón. Dice ahí, versículo 5 de Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Primero, hermanos, no podemos amar a quien no conocemos. O sea, tú no puedes decir yo amo a alguien si no lo conoces. No podemos amar a alguien si no lo conoces. Por eso, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice nuestra cultura? El mundo dice que primero debes de amarte a ti mismo para poder amar a los demás correctamente. Y la realidad es que eso es mentira. Debes primero amar a Dios para saber cómo amar a los demás. Y obviamente a ti mismo. Dios es amor y así lo leemos en la Escritura. Dios es amor. Y cuando el amor está apartado de Dios, pierde su verdadero significado. Cuando nos convertimos a nosotros mismos en el último punto de referencia para el amor, ¿qué pasa? El amor se distorsiona, ¿sí? Y obviamente la amoldamos a como nosotros queremos que signifique. Pierde sentido. Por eso estamos diciendo, tú eres educador, somos educadores y debemos enseñar de forma bíblica a nuestros hijos a amar a Dios de corazón. Dice Mateo 22, 36 y 37. Se le preguntó a Jesús esto, y entonces Mateo lo relata así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Y el texto que estamos estudiando de Deuteronomios, capítulo 6, dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, nuestra meta que tenemos es aprender a amar a Dios y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo, que ellos también aprendan a amar a Dios. Sin embargo, tú no puedes enseñar a amar a Dios si no conoces lo que es el amor de Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos enseñar eso. Entonces, hemos visto que debemos enseñar a nuestros hijos a vivir bajo autoridad, que ellos amen a Dios de todo corazón. Y eso es lo que Deuteronomios capítulo 6 nos enseña. Que nuestros hijos estén aprendiendo a vivir bajo autoridad, pero que también puedan amar a Dios de corazón. Que cuando vengan a la casa de Dios, realmente ellos vengan gozosos, felices. Sería una forma de cómo ellos están amando a Dios de corazón. Pero ¿quién debe empezar, hermanos? En la mañana se puso esto en la mesa y se dijo: nosotros como padres somos los responsables de enseñar a nuestros hijos, no solo de manera teórica, sino con el ejemplo. Debemos enseñar a nuestros hijos a cómo yo como padre, cómo estoy viviendo bajo autoridad de Dios. Yo me someto humildemente a la autoridad de Dios. Y cómo yo estoy amando a Dios de corazón. Porque no puedo venir y decirle a mi hijo: hijo, tienes que vivir bajo la autoridad de Dios. No puedo decir: hijo, tienes que amar a Dios de corazón, si yo no lo estoy haciendo. Nuestros hijos hacen lo que ven en nosotros. Y es tiempo, amados hermanos, que nos detengamos y reflexionemos en cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Por eso decíamos que hay que enseñar a nuestros hijos a vivir bajo autoridad, a amar a Dios de corazón. Y tú te preguntarás: ¿y cómo lo hago? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacer esto? Bueno, el Señor nos da herramientas, ¿sí? Y aquí está en la Escritura. Por eso somos educadores y debemos usar todas las estrategias bíblicas de aprendizaje. Aquí están en la palabra de Dios. Estrategias bíblicas de aprendizaje. ¿Cuáles son? Dice el versículo 7: y la repetirás a tus hijos. Estrategia. La repetirás. Repetir. Es decir, lo que se había dicho las veces que sean necesarias. Aquí lo está diciendo. La repetirás a tus hijos. ¿Qué más dice? Hablarás de ellas estando en tu casa. Hay que comunicarse, porque hablar es comunicar. Entonces vamos a hablar de la palabra de Dios. Y andando por el camino, hay que hablar la palabra de Dios cuando estés en el trabajo, al acostarte y cuando te levantes. Y luego dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y luego dice: y las escribirás. Hay que escribir, dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. Estrategias de aprendizaje. Aquí están. Estrategias de aprendizaje. Cuando escuchamos allá afuera los modelos educativos de enseñanza, de aprendizaje, y decimos: mira, el nuevo modelo educativo. Hermanos, esto no es nada nuevo. Y hasta aquí en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay que repetir, hay que hablar, hay que escribir. 3 cosas importantes: repetir, hablar y escribir. Es algo que hacemos allá en las escuelas. Allá repetimos, allá hablamos, comunicamos y allá escribimos. Es lo mismo.
Y yo pregunto entonces, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos repitiendo con nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Les estamos enseñando a que ellos estén memorizando? Otra estrategia, a memorizar. Estamos enseñando a nuestros hijos que nuestro tema de conversación siempre es la Escritura, que cualquier situación que ellos estén viviendo siempre inicien con ello, con este principio bíblico, y terminen con un principio bíblico. ¿Cómo le estamos ayudando a nuestros hijos a enfrentar sus miedos, sus conflictos? Recuerden el contexto, y quiero mencionarlo ahorita, el contexto de este pasaje. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, todos ya habían muerto. Para esta época, en la historia de Israel, prácticamente ya no había nadie ya de los que escucharon de primera mano la ley en el Sinaí. Por lo tanto, fue necesario repetir la ley una vez más. Hay que repetir, hay que recordar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que hay que repetir? Porque se nos olvida. Sí, nos olvidamos. Hoy nos recuerdan algo, nos dicen algo, pero no te vayas a olvidar, y mañana nos acordamos de qué nos dijeron, ¿verdad? Eso nos pasa, hermanos. A mí me pasa. De repente mi esposa me encarga algo, me dice, no te vas a olvidar, entrega esto. Y cuando regreso yo y me pregunta, ¿lo entregaste? Se me olvidó. Sí, somos olvidadizos, hermanos, nos olvidamos. ¿Qué hay que hacer entonces? Dice que hay que repetir las veces que sean necesarias. Repetir. ¿Sí? Y luego dice, hay que hablar, hay que comunicar. No solamente es repetir, hay que comunicar. Y en el proceso de comunicar, ahí está lo que estamos diciendo, la enseñanza, el aprendizaje. Nuestros hijos están aprendiendo mientras nosotros estamos enseñando. Repitiendo, hablando y escribiendo. Dice, la escribirás. Hay que escribir, hermanos, enseñar a nuestros hijos que ellos puedan entonces abrazar esto y sean instruidos en los caminos del Señor. Estas estrategias de aprendizaje fueron dadas por nuestro Creador. Entonces la pregunta aquí es, ¿estamos usando esto para enseñar a nuestros hijos? El tema de conversación con nuestros hijos comienza desde aquí y termina en este mismo sitio, con estos principios, hermanos. Recuerden, somos educadores y debemos usar todas las estrategias bíblicas de aprendizaje. ¿Cuántas veces te sientas con tu hijo a repetir, a decir, a ver, vamos a repetir el Salmo 23? Es un salmo conocido. Pero hay niños que no se saben el Salmo 23. ¿Qué significa eso? Que como padres estamos faltando, hermanos, estamos fallando. ¿Sí? María Fernanda, cada vez que se va a dormir, me dice, papá, ¿me lees un cuento? Y yo agarro la Biblia y busco una historia bíblica y lo empiezo a leer, de Jesús yendo a Betania y así, y le leo. Para ella dice que es un cuento, yo le estoy leyendo la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que hacerlo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso yo quiero concluir. Hemos visto que una de las tareas que tenemos como padres es la de educar a nuestros hijos. Somos educadores. Esto es una de las responsabilidades, de las muchas responsabilidades que hemos recibido del Señor. Sin embargo, debemos ser conscientes entonces de que en el proceso tal vez muchos hemos fallado. ¿Sí? Hay que ser conscientes, ser realistas. Tal vez nos hemos cuestionado o incluso nos hemos lamentado alguna decisión
que hayamos tomado en el calor del momento. ¿Sí? Nadie es perfecto, mucho menos nosotros. No somos perfectos, hermanos. Y en nuestra tarea de educar, quiero decirte que no estamos solos. ¿Sí? Y quiero recordarte lo que la Escritura dice sobre la gracia de Dios. Nosotros, como hijos de nuestro Padre Celestial, ¿cuántas veces le hemos fallado a Él? ¿Cuántas veces tú le has fallado a tu Padre Celestial? Pregúntate. ¿Y crees que nuestro Padre Celestial ya no te ama? Le hemos fallado, pero aún así Dios nos sigue amando. Él nos ama. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Tenemos a un Padre que de verdad nos ama de todo corazón. Entonces, deja que tu manera de educar a tus hijos esté llena de la gracia, del amor y del perdón, mientras tus hijos aprenden a vivir bajo autoridad y aprenden a conocer el amor verdadero. Descansemos en el Señor, hermanos. Él es nuestra fuerza. No tiremos la toalla, como dicen, ¿no? No. Permanezcamos fieles, creyendo en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama a todos. Y así como Él nos ama, nosotros también, por amor, debemos educar a nuestros hijos y no permitir que ellos no estén aprendiendo esto, a vivir bajo autoridad, a amar a Dios de corazón. Enseñemos esto a nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.